Bueno, para mí es un placer presentar a los compañeros que van a mostrar la experiencia de Geomaya. Son cercanos a Plato de Edro, pues, y admiramos y acompañamos mucho el trabajo que vienen haciendo. Este proyecto en especial es bastante interesante, es una investigación que se hace con la Universidad Central, donde se aplica en territorio, en terreno, pues como mucho de lo que se viene haciendo y camellando y explorando. Se miran, para nosotros es muy interesante porque el proyecto que llevamos con jóvenes acá es el asunto de memoria y ellos hacen todo un trabajo de investigación donde miran los diferentes agentes de memoria, tanto política, histórica, de territorio. Hay un cuarto agente, yo creo que ya enseguida pues ellos nos van a explicar mucho más de su trabajo, pero es todo un trabajo que pues contempla el centro y la periferia, es muy interesante y pues como para el trabajo que venimos haciendo aquí con los colectivos en los barrios es un referente súper poderoso. Para mí es un placer presentar a Jorge William, pues, además viene acompañado con muchos de sus alumnos también en la universidad, entonces los dejo con el proyecto de Geomaya. Gracias, Alex. Bueno, buenas tardes. Les vamos a presentar el Laboratorio de Memoria Geomaya. Es un proyecto de investigación que el nombre académico es Espacialidades y Memorias en la Sociedad Red, donde junto con otro profesor de la Universidad Central, Eri Arellana, nos articulamos en un trabajo, dadas las experiencias que hemos tenido como en la ciudad de Bogotá, para entrar a relacionar las transformaciones urbanas en el marco de lo que se conoce como la sociedad red, la sociedad interconectada, y cómo desde los procesos del pasado se pueden entrar a entender esas transformaciones y cómo pueden hacerse emerger memorias por parte de diferentes agentes que practican diferentes espacios. Entonces vamos a ver tres casos de estudio donde trabajamos tres problemáticas diferentes como para tratar de armar una cartografía que nos permitiera como encontrarnos en algunos comunes del pasado para comprender el presente, y esto lo entendemos como un proceso de memoria. Nosotros en primera instancia recurrimos a una discusión que viene planteada por Andreas Huysen, donde habla del boom de la memoria. Se habla del boom de la memoria, de los diferentes casos, como el caso del apartheid en Sudáfrica, el caso de la dictadura de Franco, el caso de las dictaduras del Cono Norte, el caso de la Segunda Guerra Mundial asociado al régimen nazi y al fascismo. Y pues básicamente lo que se hace es una crítica frente a todo esto, cómo todos esos procesos que se traen del pasado se empiezan a espectacularizar y cómo se crea una memoria imaginada para tratar de entrar como a crear un trauma frente a las personas que están involucradas en esas cuestiones, y pues que se le pierde la relación con el presente. Y a partir de ahí se empieza a hablar pues como de las fracturas de la memoria que empiezan a causarse en la sociedad red. Nosotros estos hechos los relacionamos desde un acontecimiento que es la toma del Palacio de Justicia por el M-19 en el año de 1985. A partir de ahí empezamos a relacionar como todo el tema de violencia sociopolítica que se vive en el país, y pues es nuestro punto de partida para empezar a comprender ciertas cuestiones en relación a la implementación de la sociedad red en Colombia. También lo relacionamos pues por el hecho de los desaparecidos y por todos los casos de impunidad que involucraron estas cuestiones. Después asociamos lo que son los asesinatos de los tres candidatos políticos antes de entrar a las elecciones de los 90, y pues donde se funda toda la política neoliberal por parte del gobierno de César Gaviria. Y básicamente lo que entendemos ahí por neoliberalismo es toda la política que empieza a permitir la entrada de otros estados transnacionales a que tengan que interferir en la toma de decisiones, que eso es lo que entendemos como el poder
y ahí cómo se empieza como a generar una serie de fracturas que causan la instauración de la sociedad red. Ahí también relacionamos pues las muertes de los 3 candidatos, Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo, el genocidio de la Unión Patriótica y también la muerte de Luis Carlos Galán. Después viene todo el proceso de las masacres de los paramilitares alrededor de la geografía colombiana y pues procesos que aún no han cesado y que están ahí como en toda la discusión, en las discusiones que están en estos momentos hablando acerca del tema de las tierras y el tema de las víctimas y pues que están en vilo en todos estos momentos. Nosotros entonces comprendemos que la sociedad red se plantea a partir de estos acontecimientos y se empieza a implementar todo lo que Manuel Castel denomina la estructura social dominante, que se separa del espacio de los flujos. Entonces en el espacio de los flujos es donde la gente se encuentra, se ve las caras y en el espacio de los flujos es donde la gente trabaja en tiempo real. Entonces él dice que hay una relación de separación y pues nosotros argumentamos que la implementación es base a la ideología neoliberal. A partir de ahí, apoyados también en los estudios de David Harvey, el geógrafo de Estados Unidos, él lo que plantea es que existe una compresión tiempo-espacio y entonces esto causa 2 cuestiones, una que es la fragmentación de los lugares y la otra el tiempo real. Entonces a partir de ahí se empiezan a generar una serie de fracturas que también son dadas como por todas las formas que van adoptando las ciudades contemporáneas. Esto que puede ser como algo abstracto, como desde la teoría y cómo tratar de entenderlo, pues nosotros lo tratamos de llevar a unos casos particulares que lo llamamos las espacialidades para comprender la pertinencia de la emergencia de memorias. Ese es el proceso que nosotros entramos aquí a comprender entonces. Entonces ahorita lo que les hablaba de todo ese boom de la memoria que empieza a generarse desde los países del primer mundo, el cono sur, y el caso de la apartheid en África, crea lo que André Hussein llama una memoria imaginada, diferente a lo que es la memoria vivida. La memoria vivida es la memoria pues de las víctimas, de los movimientos sociales, de los individuos, pues que tratan constantemente de generar relaciones con el pasado para intervenir, para trabajar, para ser parte del presente. A partir de ahí este proceso de memoria lo reflexionamos en torno como a las discusiones de Maurice Halbach acerca de la memoria colectiva y ahí empezamos a analizar pues cómo son los procesos consensuados de memoria y bueno, entonces en este sentido cuáles son las fracturas que se crean cuando existe esa separación entre el espacio de los flujos y el espacio de los lugares. Y por otro lado entramos a mirar cómo la memoria, dado las investigaciones de este autor, cómo la memoria se espacializa, porque todos recurrimos al pasado en un contexto particular y a partir de ahí, pues entonces, ¿cómo es que procedemos con el presente? A partir de ahí, ¿para qué comprender todo esto? Pues para llegar a entender cuál es el proceso que nosotros vamos a llevar a cabo en cada una de las espacialidades que vamos a trabajar. Y el proceso que vamos a llevar a cabo es traer información del pasado al presente. Y esto es lo que nosotros entendemos como memoria. El primer caso que trabajamos es el caso de los territorios. Este caso se trabaja en el kilómetro 5 vía La Calera, en el barrio San Luis, donde trabajamos con el movimiento hip hop del barrio. A partir de ahí vemos toda la separación que hay en este islote que se crea en la ciudad de Bogotá. Y para tratar de nombrarlo, miramos y le damos nombre a la espacialidad y la denominamos un territorio. Basado en las investigaciones de Juan Arturo Echeverry, planteamos que hay 2 formas con las cuales le entramos al concepto de territorio. Por un lado, el territorio aerolar y el territorio no aerolar o territorio indígena. Entonces el territorio aerolar lo que comprende es como la noción moderna del Estado-Nación, con sus límites, con sus fronteras, donde se le asignan unas propiedades políticas y jurídicas. Y por otro lado, entendemos el territorio indígena como ese territorio de relaciones entre el cuerpo y la naturaleza,
Y entonces a partir de ahí entramos a comprender cómo son esas relaciones que se establecen entre el movimiento hip hop y el páramo que tienen como patio atrás de su casa. A partir de ahí generamos la emergencia de dos memorias. Iniciamos con la memoria menor, la tomamos desde el punto de vista de Geomaya, como una memoria fragmentada y que tiene poca recordación. Esta memoria se encarga de cuestionar memorias mayores, como la memoria ancestral y la memoria política. La vimos representada pues, en las actividades que realizamos con la organización Sur del Cielo y los grupos de hip hop del barrio, que se relacionan directamente pues, con su territorio y con esos acontecimientos que solo ellos guardan en su memoria, que no han sido reconocidos, digamos, en mayor escala. La relacionamos directamente con la memoria ancestral. La memoria ancestral proviene de las prácticas y de los territorios indígenas y está ligada totalmente a una historia. Entonces ahí se relacionan el colectivo de hip hop y la organización Sur del Cielo en cuanto a la relación que tienen con su territorio y todo lo que planteamos acerca de la relación entre el barrio, el páramo y pues todos los agentes que intervienen en este territorio. Bueno, el trabajo que se llevó a cabo con la organización Sur del Cielo y como el movimiento Hijos del Barrio fue realizar varios movimientos en los cuales pudiéramos como entrar a reconocer ese territorio del cual ellos habitan y empezar como a que el movimiento hip hop ganara en movimiento, o sea, pudiera recorrer el barrio, pudiera reconocer la ciudad en la que están, dado que están como en una isla. Entonces ellos cómo podrían como empezar a encontrarse con otros actores del urbano, cómo poder empezar a establecer otro tipo de dinámicas para poder salir como de ese encierro que viven ahí. A partir de todos esos movimientos y de todas esas articulaciones que empezaron a generar, que eran más como de un corte etnográfico, se iba apoyando pues como en la plataforma de Geomaya y en toda la producción audiovisual para darle forma a una serie de intervenciones urbanas que daban cuenta como del encuentro de las imágenes del pasado, la experiencia del presente y las relaciones que nosotros que conjuntamente queríamos establecer con el movimiento hip hop. Entonces esto desembocó en lo que es una intervención en una concha acústica del barrio. Bueno, la intervención en la concha acústica del barrio San Luis, kilómetro 5, vía La Calera, se hizo el día 16 de mayo del 2010. ¿Cómo se realizó? Fue en el bosque de pinos que queda en el páramo del barrio San Luis, en una reserva natural que se encuentra allí, en un escenario natural. Son dos rocas que forman un anillo. En ese anillo pudimos proyectar dos audiovisuales. Esos audiovisuales que se presentaron tuvieron mezcla de audio en vivo, fue en la noche para que pudiéramos presentar pues el video. DJ Criminal, integrante de la organización Sur del Cielo, hizo la mezcla en vivo de todas las canciones de los grupos de hip hop con los que estuvimos trabajando en la investigación. Estos audiovisuales de los que les cuento que fueron proyectados simultáneamente cuentan con tres ejes principales. El primero fue la relación que existe entre naturaleza-cultura, entendida naturaleza como el páramo y el bosque de frailejones y de pinos que se encuentran en el barrio, y cultura como el movimiento hip hop y la organización Sur del Cielo. Entonces, en la primera parte de naturaleza y cultura, se mostraron imágenes acerca del movimiento hip hop, las caminatas las caminatas que ellos realizaron para reconocer el territorio en el páramo junto con los investigadores. También los festivales y las presentaciones en las que intervinieron los grupos de hip hop y la organización Sur del Cielo, como el Festival del Pasado al Presente, que se realizó en el barrio, duró aproximadamente una semana. En ese festival se hicieron diferentes talleres y diferentes presentaciones de los muchachos. El segundo eje de los audiovisuales fue el movimiento hip hop y cómo los muchachos y el movimiento comenzó a cambiar sus letras conforme a las problemáticas que ahora ellos notaban referente a su territorio, problemáticas cercanas, y también, como decía Elena, comienzan a cuestionar las otras memorias como la memoria política, la memoria ancestral.
Y el tercer eje de los audiovisuales eran las luchas indígenas relacionadas estrechamente con la memoria ancestral, en donde se hacía la conexión con la minga, con los pasados y con todo el territorio, desde la concepción no areolar que Jorge les comentaba. Tuvimos varios espacios de conexión, por ejemplo, se conectaron aspectos como la naturaleza y la cultura, como les había dicho, también la memoria ancestral con las comunidades indígenas y el movimiento hip hop, y una desconexión de las calles del barrio. Mostramos también las desconexiones que hay entre la ciudad de Bogotá y el barrio San Luis, las desconexiones que hay con la memoria espectacular y la espectacularización de la cultura hip hop. Listo. La segunda espacialidad que trabajamos fue la espacialidad de las periferias en el barrio Girardot de Bogotá. En esta espacialidad nombramos las periferias como esos lugares que se encuentran en una desconexión estructural del circuito de vehículos, información y personas, en el cual se encuentra un colectivo teatral que se llama Luz de Luna. La idea con ellos era tratar de nombrar como el proceso de desactivación del urbano, o sea, las prácticas que recorren la ciudad. Y a partir de ahí empezar como a comprender cómo desde las prácticas de memorias que desarrolla este colectivo, nombrar lo que podría llamarse una memoria pública. La memoria pública la entendemos como una memoria que acontece en la calle y que los colombianos tenemos una responsabilidad directa con las cuestiones que, digamos, en esta memoria o en esas acciones que se generan en la calle se abordan. Entonces lo trabajamos haciendo un seguimiento al colectivo teatral Luz de Luna y a las obras que ellos pues iban interpretando, que tienen una relación directa con el conflicto que se ha venido generando en Colombia, y analizando todo el contexto en los que ellos se presentaban. Casi siempre eran zonas digamos concurridas por gente del común, gente que de pronto no tiene el acceso a medios que le informen verazmente de lo que ocurre, digamos, dentro del conflicto colombiano. Entonces lo que hacíamos con el colectivo teatral era actuar en esos entornos y llegar como a esa gente a través de esa memoria pública, de esas acciones en la calle, donde uno no experimenta una memoria, o sea, de gran impacto. Bueno, algo a tener en cuenta que esta periferia que tenemos tiene como centro de referencia el Centro de Poder de Bogotá. O sea, usted desde esa periferia puede mirar la Plaza de Bolívar, la Casa de Nariño. O sea, tiene de referencia todo lo que es como el centro de poder donde se toman las decisiones ahí en Bogotá, y pues también mirar como todo ese proceso de transformación del Estado donde es objeto y sujeto de todo de las dinámicas del capitalismo contemporáneo. Con Luz de Luna tenemos 4 referentes de sus obras en las puestas en escena en la calle. El primer referente que trabajamos fue una obra que se llama Aterra. Aterra habla sobre el desplazamiento de las comunidades en Veras, acá en Antioquia, y pues lo que hacen es como una apuesta itinerante de teatro, como para mostrar cómo es ese proceso de desplazamiento. Ahí lo asociamos a lo que ahorita comentábamos de la memoria menor, de la memoria ancestral. Por otro lado, trabajamos la obra Utopía, donde muestran pues como en los años 50, cómo entra la mujer a la calle, a la vida pública, y a partir de ahí empezamos como a entender pues esa relación de la memoria pública, pero puesta como en el papel de la mujer de estos días. Otra obra que referenciamos es la obra ¿Dónde están?, donde se referencian casos de desaparición forzada y que empieza pues como a trabajar toda la implicación del Estado en estos casos de desaparición. En esa obra, ¿Dónde están?, se toma un caso que es el del Leonardo Gómez, que es el que le da el nombre a la casa del colectivo teatral, y el caso de Nidia Erika Bautista, que fue pues como una persona desaparecida, que más tarde es la fundación que nos apoya como en esta investigación. Y el último caso es un monólogo de una presa política basado en una obra de Darío Fo.
y entonces ahí lo que tratamos de analizar es la relación con la memoria menor, dado que se pueden entrar a analizar, como en el caso de encierro, cómo es esas circunstancias en las que se encuentra un preso. Bueno, para este segundo estudio de caso se planteó la intervención que denominamos intervención callejera, se dio el día 4 de septiembre del 2011 en el barrio Girardot. La intención de la intervención fue crear un espacio público que se interpusiera a esos flujos de circulación de personas, de vehículos y de informaciones que surgen en la periferia. Junto con el colectivo teatral Luz de Luna, del que estábamos hablando, ellos hacen su trabajo artístico en la Casa de la Cultura Leonardo Gómez, que queda ubicada en el barrio Girardot, por eso escogimos la calle contigua a la casa para hacer la intervención. En este lugar hubo dos ítems importantes. El primero fue que esa casa es el lugar de creación y donde se genera toda la propuesta artística y de memoria que tiene el colectivo teatral. Y segundo, porque es una calle muy concurrida del barrio Girardot, en donde podíamos tener fácil acceso a las personas que se encontraban en el barrio y que en sí es las personas que nos interesan, que es interactuar con ellas. En esa intervención, que se hizo también en las horas de la noche, se proyectaron simultáneamente 2 audiovisuales que son resultado de la investigación y del seguimiento que hicimos con el colectivo teatral. Los audiovisuales también constan de 3 imágenes fuertes, es decir, como de 3 bloques de imágenes. Las primeras imágenes son de las obras de teatro del colectivo teatral Luz de Luna en diferentes espacios de la ciudad de Bogotá, espacios públicos. Entonces son diferentes escenas, diferentes momentos importantes que resumen todo lo que es nuestra propuesta desde la investigación y la propuesta del colectivo en cuanto a memoria pública. El segundo bloque de imágenes son imágenes del día 9 de abril de 1948, imágenes de archivo de cómo las personas ese día, el día del Bogotazo, se apropiaron y comenzaron a intervenir las calles de Bogotá en el centro de la ciudad. Entonces también junto a estas otras imágenes estaban las de los medios de comunicación, imágenes que vemos generalmente en los noticieros o en los otros programas que nos presentan, que contrastan fuertemente con la apuesta que hace el colectivo teatral, es decir, con las informaciones que presenta el colectivo y las versiones que presentan de los mismos hechos los medios oficiales. Entonces, para hacer este contraste. Un aspecto conectante fue el de la calle y la web. Nosotros desde la intervención callejera pudimos transmitir directamente vía internet en el portal de Geomaya toda la intervención. Ese día se presentó directamente el grupo teatral con la obra Los Ñafles, proyectamos los audiovisuales, hubo una serie de intervenciones musicales, todo esto se pudo transmitir vía web. Entonces fue una conexión para que cuestionó el encierro en el que viven las periferias. Entonces, lo que hablaba Jorge y que nosotros quisimos cuestionar con la segunda intervención es lo que se llamó desactivación de lo urbano. La desactivación de lo urbano ocurre en 2 fases. La primera es que las personas se repliegan a su casa, es decir, se encierran en sus casas por miedos diferentes que tienen. Generalmente, lo que hablaba Antena Mutante me pareció que es el pretexto de la seguridad. Entonces, con este pretexto, las personas dejan de activarse en lo urbano y se encierran en sus casas. Y lo segundo, en la desactivación de lo urbano, es la militarización de las periferias, que acá en Medellín es muy notable, igual que en Bogotá y otras ciudades de Latinoamérica. El último caso que trabajamos fue el caso del centro urbano. En estos momentos vivimos un proceso de transformación urbanística muy fuerte en la ciudad de Bogotá. Casi podríamos decir que es una ciudad que está como en reconstrucción. Todo este proceso lo analizamos en clave de los estudios de Saskia Sassen, que plantean la idea de la ciudad global, o sea, esa ciudad interconectada, la ciudad que funciona en tiempo real, la ciudad que privilegia toda la economía de servicios. Y a partir de ahí, entonces empezamos a mirar cómo se separa el poder de la política, o sea, la toma de decisiones, cómo pasa a ser parte de otros agentes, tipo otros estados transnacionales, organismos no gubernamentales. Y a partir de ahí, entonces entramos a analizar el papel del Museo Nacional.
dado que el Museo Nacional es el que guarda como la memoria y trata como de crear como lo que se conoce como una narrativa nacional. A partir de ahí, pues vamos directamente a lo que es la figura arquitectónica que guarda la memoria en Colombia, y pues reconocemos que es el único panóptico que se encuentra aquí en la ciudad de Bogotá. Sí, y entonces ahí que es lo que empezamos como a analizar, es mirar pues cómo en el marco del Bicentenario, y en los bicentenarios de Latinoamérica, cómo se recrea esa memoria vivida de las que les comentábamos anteriormente. A partir de ahí vemos pues que se generalizan varias movilizaciones el año pasado para dar cuenta como de otras prácticas de lo que sería comprender el Bicentenario en Colombia, otras movilizaciones que traen otras apuestas, otros discursos, y pues que conflictúan bastante como con la apuesta que desarrolla el Museo Nacional. Dado pues como esa responsabilidad y como en las dinámicas que entra en relación a lo que Andreas Huysén nombra el devenir del museo como espectáculo, empezamos a comprender cómo es que se empiezan a configurar todo ese tipo de relaciones que enmarcan pues como esa responsabilidad que tiene una institución de este tipo en todo este contexto, y en todo este contexto que estamos como definiendo, y que también es como sumamente pertinente que fuera bastante claro como todo el tema de una apropiación rigurosa de las formas que adoptan las relaciones sociales, o sea, la cultura. A partir de ahí nos basamos en los estudios del panóptico, de la arquitectura diseñada por el arquitecto utilitarista Jeremy Bentham, que plantea Michel Foucault en su obra Vigilar y Castigar, y entonces a partir de ahí vemos cómo la memoria queda aislada, la memoria queda incomunicada, la memoria no se puede relacionar como con las cuestiones del presente, y empezamos a ver cómo son esas fracturas, y esas fracturas también las relacionamos con los hechos que en las situaciones de encierro que también viven las personas en el barrio San Luis y en el barrio Girardot, y empezamos a comprender pues también cómo son esos procesos y cómo son esas densidades culturales y políticas que se desarrollan dentro del centro de Bogotá, que lo vemos como un centro como de gran capacidad y de potencia en términos de innovación de cultura y de política, donde no solamente podríamos dar cuenta de lo que es la memoria, digamos, como del distrito de Bogotá o la memoria de la capital, sino que a partir de ahí podríamos reconstruir todo lo que es como, si se pudiera hablar de algo así, que sería una memoria nacional, dado que allá confluyen y se encuentran gentes de toda parte del país. Para entrar a generar otra práctica en relación a las experiencias de los colectivos con los que habíamos y con la organización que trabajamos, nos basamos en dos apuestas. Uno, como en todo lo que es como los planteamientos de la internacional situacionista en términos de lo que ellos desarrollan de la teoría de la deriva, y también pues como en los planteamientos que esta guarda cuando hablan acerca de las prácticas de entregarse a las condiciones del terreno, de salirse como de esas condiciones habituales de la cotidianidad en este marco como de desactivación del urbano. Y por otro lado, trabajamos como toda la apuesta que desarrolla el arquitecto y urbanista de la Internacional Situacionista Constant, donde tomamos como dos ideas de él. Una, que es el campamento de los gitanos que él desarrolla, y que sería como la primera maqueta pues para un proyecto que a nosotros nos llama demasiado la atención en estos términos de memoria, que es la ciudad de los nómadas. Entonces donde se plantea una ciudad como en términos de laberinto. Entonces en el laberinto es posible muchos encuentros, y es posible el encuentro y es posible perderse, dado que usted puede encontrar muchas rutas. Nosotros pensamos ahí que para poder comprender ese pasado, las fracturas que tenemos en relación al pasado en Colombia, debemos perdernos y tratar de buscar otras formas como de recorrerlos para comprender este presente. A partir de ahí se generó una intervención
que partió como desde el Panóptico del Museo Nacional, y empezamos a generar varios centros de referencia para tratar de generar estas amplificaciones que nos permitieran mostrar como de una forma abierta y espontánea cómo fue el proceso de investigación, y poderle mostrar a las personas que circulan por el centro de Bogotá como nuestra experiencia. Ahí lo que emerge es la memoria política. Bueno, inicialmente tenemos que plantear el concepto de política, pues para la investigación. Entendemos la política como el encuentro, la comprensión y la argumentación de los individuos, que hacen los individuos, de acontecimientos y hechos que hacen parte de la cotidianidad. Entonces, la relación con la memoria se genera en el momento que pues debe tenerse en cuenta que existen unos presentes que son, o sea, que se cortan violentamente, digamos, a los individuos, a los colectivos o a los movimientos, y esto con el fin de consolidar lo que es la estructura social dominante. Entonces, a partir de estos presentes que son cortados, entramos a cuestionar esas argumentaciones y esa comprensión de la gente del común, de esos conflictos o hechos que generan memorias dentro de la sociedad. Ahí tenemos en cuenta lo que hablaba Jorge, digamos, hechos como el Palacio de Justicia, el Bogotazo, la militarización. Ahí entran a influir todos esos aspectos que hemos estudiado en los dos territorios que escogimos. Bueno, esta tercera intervención que se realizó en el centro de Bogotá el 22 de octubre del 2010, así como la primera que se hizo en la concha acústica buscaba conectar, la segunda buscaba interrumpir el flujo, esta tercera lo que busca es transportar toda la experiencia del laboratorio, toda la experiencia de lo que se hizo con Geomaya al centro urbano de Bogotá, que es el lugar donde reposa la memoria en la capital. Entonces, la intervención se realizó en la Plazoleta de las Nieves, que queda en la carrera séptima. La plazoleta en sí, el verdadero nombre es Plazoleta Eduardo Umaña Mendoza, en honor a un abogado defensor de derechos humanos que fue asesinado en 1998. Bueno, la idea no era hacerla en este lugar primero, porque nosotros habíamos escogido el Parque El Renacimiento. El Parque El Renacimiento también está en el centro de Bogotá, fue construido hacia el año 2000-2002 en lo que fue el Globo C del Cementerio Central. En el Globo C estaban todas las personas no reconocidas, los NN, que fueron víctimas de la violencia del 9 de abril de 1948. Esas fosas comunes que estaban ahí en el año 2000-2002, como les digo, fueron exhumadas para crear posteriormente en este lugar el Parque El Renacimiento. Entonces nosotros queríamos hacer la intervención en este lugar porque recoge las dos características que trabajamos con memoria política, que es la memoria, ¿sí?, de los hechos políticos que han ocurrido en el país, y la transformación urbana del centro, como Jorge hablaba. No pudimos realizarla porque, como las otras intervenciones, también necesitábamos hacerla en la noche por cuestiones técnicas para proyectar los audiovisuales, y nos dijeron que no podíamos hacerlo de noche. Entonces nos desplazamos al Septimazo. Para quienes no conozcan, el Septimazo en Bogotá era el cierre de la carrera séptima desde la calle 26 hasta la Plaza de Bolívar, todos los días viernes de 5 de la tarde hasta aproximadamente 10, 11 de la noche. En este espacio las personas salían a comercializar, a hacer performance, a hacer propuestas artísticas, a hacer diferentes actividades culturales e irónicamente en este caso no pudimos hacer conexión vía internet, no pudimos transmitir por web, porque aunque estábamos cerca del centro de las comunicaciones en Bogotá, no había internet inalámbrico y tampoco nos permitieron una conexión de internet, entonces no se pudo hacer la transmisión vía web, pero igual esa fue la tercera intervención que hizo Geomaya en el centro urbano. Listo, pues esa es como el mapa que logramos armar como fragmentado y relacionado como de diversas memorias que pueden emerger para comprender el presente en torno a lo que ha instaurado la sociedad red, y pues
lo que se pretendió en ese momento con la investigación fue tratar de armar como una cartografía de las transformaciones urbanas de Bogotá, la de emergencias de memorias, y cómo podría, como en algún sentido, también la academia empezar a participar como en procesos para integrarse como a las prácticas de colectivos que reflexionan estos procesos. Muchas gracias. Aló, yo le quería aprovechar para hacerle una preguntita a Jorge sobre un esquema conceptual que él presentó al principio, que me parece bien importante y al mismo tiempo que merecería un poco de atención crítica, que es esa distinción, a mi modo de ver, sumamente importante, más que en la exposición, en el trabajo que ustedes hacen, entre la memoria vivida y la memoria imaginaria, ¿no? Pienso, para ponerlo de una manera un poco brutal, que toda memoria vivida tiene algo de imaginario y que la memoria, que yo diría más bien ideológica, tiene también algo de vivido, ¿no? Entonces la articulación es más compleja, ¿no? Entre, qué sé yo, como los noticieros corporativos que sin duda manipulan la realidad, hacen también parte de de la producción histórica de la realidad, ¿no? Entonces es siempre como un va y viene que es más fino que una distinción entre esto es lo vivido, esto es lo ideológico, ¿no? Y pues bueno, ahí como que pienso que hay una brecha de investigación. Pues ahí básicamente también se trabaja acerca como de la idea de la memoria representada como por el Estado, los medios masivos de comunicación, y pues como la carencia que vimos en relación como a todas las prácticas del Bicentenario y como las diferencias que vemos de las prácticas de los movimientos sociales en relación a cómo representan el Estado todos estos temas. Por ejemplo, un hecho que nos pareció bien particular fue que cuando entramos a ver como toda la exposición del Bicentenario, veíamos que a Simón Bolívar le pusieron una peluca en el Museo Nacional. Entonces nosotros nos preguntábamos, o sea, si esto pasa en Venezuela, yo creo que algo pasa muy diferente, ¿cierto? Entonces a partir de ahí es como que empezamos a relacionar todo esto, y pues como también basado como en toda esa crítica que realiza Andreas Huizing como sobre los museos, sobre cómo se representa, qué relaciones se establecen, y pues como en estos temas como tan fuertes que hay en estos momentos en torno a lo que es como el proceso de reparación, el proceso de las tierras. Entonces como esa seriedad que debe guardar el Estado a la hora de presentar esas relaciones con el pasado. Muchas gracias. Pregunta por ahí. Dame un segundo. También quería responderte un poco complementando lo que dice Jorge. Claro, es decir, las memorias tienen algo de vivido y algo de imaginado en cierta medida. De pronto se podría comprender un poco más la división que hacemos con el caso del colectivo teatral Luz de Luna, en donde hacemos el paralelo entre los casos, digamos, la obra ¿Dónde están? La obra ¿Dónde están? Habla de la temática de la desaparición forzada, con el caso especial de Leonardo Gómez y de Nidia Erika Bautista. Estos casos, nosotros tenemos imágenes de los medios masivos de comunicación, de noticieros, de todo esto, en los que se trata de una forma, y lo que hace la apuesta colectiva del grupo teatral es dar una visión diferente de lo que se muestra, es decir, una nueva memoria que refresca ese pasado, trayendo ese pasado al presente para reactivarlo y hacerlo vigente. Entonces, en el caso de las obras de teatro del colectivo teatral Luz de Luna, podríamos entender un poco más esa diferencia entre lo que es la memoria imaginada y la memoria vivida. Qué pena, no quiero intervenir tanto, pero entiendo la distinción, entiendo
que se debe distinguir entre lo imaginario y lo real, pero al mismo tiempo lo que digo es que la articulación tiene que ser fina, que uno tiene que entender que la realidad sí tiene mucho imaginario, que lo imaginario tiene también algo de real, ¿no? Que el presente es un presente que está constituido también de imágenes, que los testimonios pueden ser siempre ¿sí? reproyectados históricamente, no digamos reevaluados ni reinterpretados, es simplemente eso, ¿no? Pienso... Exacto, y fue un poco lo que buscó exactamente la investigación, lo que tú dices, como traer el pasado al presente. Bueno, yo aprovecho, si alguien tiene una pregunta más, pero no parece, yo aprovecho y trato como de empalmar un poquito con la gente que viene ya, que es La Directa, ¿no es cierto? Que es un grupo distribuido de Colombia que trabaja de pronto con plataformas similares. Yo estoy hablando en el terreno de lo técnico, ¿no es cierto? Como utilizar el blog y estas herramientas como un lugar en el que depositamos no solo reflexiones, sino documentos encontrados de memoria. Y me preocupa mucho el tema porque no sé cómo estamos guardando esas memorias y dónde están quedando. Yo veo que este es un muy buen espacio para presentarlas, para darles una especie de amplificación, para que más gente las vea, para que las reconozca mucha más gente. Eso es fundamental, pero estoy tratando como de pensar al tiempo, a los años, que estos discos duros, que esta documentación que está quedando en Blogspot o en WordPress o donde sea, pues sea todavía buscable, encontrable y que sepamos dónde está, mejor dicho, que no vayamos a caer en ese error de pronto, que perdamos todo esto tan valioso en algún error de esos tecnológicos tan tontos que siempre suelen suceder. Entonces, si alguien tiene algo que decir, bien, pero mientras tanto podríamos ir cambiando para que los de La Directa lleguen. Eso. Aquí hay una pregunta más, de todas maneras. Bueno, muchas gracias. Antes de que terminen, yo quisiera hacerles como una pregunta para concluir y es como, de cierta forma, ¿de qué le sirven a las nuevas generaciones conservar y mantener vivas estas memorias como para continuar en los procesos no solo sociales, sino los procesos culturales, creativos? Entonces, ¿de qué nos sirve mantener vivos este conocimiento y esta memoria a lo largo del tiempo? Pues es todo un proceso como de creación de sentido también, de darle sentido como a estas circunstancias en las que nos encontramos, de comprender el presente en el que nos encontramos, de entrar a crear lazos de solidaridad, porque es que lo que se cortó también fueron proyectos de nación, proyectos de los cuales muchas personas le apostaron y a partir de unas cuestiones sistemáticas de violencia sociopolítica que se crearon, empiezan a generar todo este tipo de fracturas, donde en las cuales, por ejemplo, en el proceso de violencia que vivimos aquí en Medellín, nosotros como la generación que crecimos acá no tenemos referentes tampoco. Entonces, a partir de ahí es de eso, y yo no sé si uno debería ponerlo en términos de qué nos sirve, porque tampoco estamos buscando una utilidad, sino que estamos planteando otras cuestiones acerca de cómo se desarrollan esos procesos del presente y más o menos cómo entrarlo a comprender y entrar a describir y analizar ciertas cuestiones. Pues de cierta forma yo opino que la memoria sí tiene una utilidad como en la vivencia social de los jóvenes hoy en día, porque pues esto no es solo, me parece que el trabajo de ustedes es muy interesante, muy relevante, pero me parece que este tipo de trabajos, este tipo de proyectos tan elaborados, tan profundos, cuando ustedes se meten como tan directamente con las comunidades, debe tener como unas conclusiones, unos fines sociales que hagan que estas nuevas generaciones no retomen estas vivencias. Cuando veíamos al principio imágenes como tan crudas, tan violencias de lo que es el conflicto social de países como el de nosotros, como África, pues de cierta forma yo pienso que este tipo de trabajos deben llevar a que la gente experimente, viva lo que ya se vivió, es decir, que no solo la memoria sirva para afianzar, sino para evitar procesos que caigan nuevamente en este tipo de cosas. Es decir, nosotros somos los encargados de que no sea nuevamente estas escenas de violencia, de que no se vuelvan a evidenciar no solo las causas violentas, sino como en los conflictos sociales actuales, no sé. Gracias.